bienvenidos a los dos invitados y buenas tardes a todas las personas que bueno, ingresan a este Facebook Live, que ya es habitual para nosotros de todos los jueves. Y este es un espacio que abrimos de cuestión pública, específicamente en cuestión poder, con el fin de profundizar varios temas coyunturales de la semana y discutirlos con diferentes invitados. Recuerden que pueden dejar sus preguntas en los comentarios y los iremos respondiendo a lo largo de la transmisión. Claudia Julieta Duque es periodista, hizo las primeras investigaciones que se realizaron en Colombia sobre el reclutamiento forzado de niños y otras violaciones a derechos de la niñez en el marco del conflicto armado para la Defensoría del Pueblo en 1995 y 1997. En 1998 fue analista e investigadora de temas de niñez en el conflicto para la Comisión del Esclarecimiento Histórico de Guatemala. Cuenta con más de 25 años de experiencia en investigación de violaciones de derechos humanos en Colombia y otros países. También realizó una investigación sobre temas de niñez y conflicto armado para el Centro Internacional de Investigación Innocenti de UNICEF. Ha sido consultora y analista de este tema para otros países de Latinoamérica. Bueno, bienvenida Claudia Julieta, perdón. Gracias, muy amables. Muchas gracias por la invitación. Vale, esta semana se conoció que desde el 2016 118 miembros del Ejército Nacional han estado involucrados en casos de abuso sexual. Es decir, cada 10 días un militar ha violado una mujer o una niña. El comandante del Ejército, el general Eduardo Zapateiro, afirmó que de esos 118 uniformados, solo han retirado a 45, menos de la tercera parte. Ninguno ha sido condenado. Las últimas denuncias conocidas por la opinión pública, la menor en Vera violada por 7 militares en Risaralda y la niña indígena de la comunidad Nucacmacú abusada en el Guaviare y por el que investigan a un sargento, un cabo y 6 soldados, hacen pensar que pueden ser más los casos de abuso sexual presentados en Colombia y que hoy comienzan a hacerse públicos, tal como el que le ocurrió a la periodista de Arauca, Manari Figueroa, abusada a los 5 años de edad por soldados en Arauca. Estas denuncias nos obligan a pensar en los subregistros, en las denuncias, en la impunidad que los rodea, el miedo de las víctimas a denunciar o, si han denunciado ya, a las represalias por haberlo hecho. A los ciudadanos y ciudadanas se les había presentado la denominada Operación Bastón como la medida eficaz para atacar la criminalidad al interior de las Fuerzas Armadas militares y frenar las violaciones de los derechos de niños y niñas, la persecución a los políticos opositores, periodistas y defensores de derechos humanos, pero hasta hoy no se han visto los resultados. A través de su cuenta de Twitter, la periodista Claudia Julieta Duque aseguró que a la fecha más de 40 jóvenes han sido víctimas del SMAT, el último, Duván Aldana, en Soacha, Cundinamarca. El patrón común que se ha encontrado en militares y fuerza pública implicados en estas denuncias y en las realizadas años anteriores, como lo ocurrido en el DAS, nos lleva a preguntarnos si estos hechos son protagonizados solo por unas cuantas manzanas podridas, como lo han dicho en el ejército, o incluso el gobierno, o hace parte de un problema estructural al interior de estas instituciones. Nuevamente saludo a Claudia Julieta, periodista, investigadora, experta en temas de derechos humanos. Bienvenida, Claudia Julieta. Hola Diana, buenas tardes a ti y a toda tu audiencia. Pues primero que nada, yo creo que la pregunta que uno se debe hacer aquí ni siquiera tiene que ver si son o no son manzanas podridas, sino por qué están pasando estas cosas y por qué esta repetición. Evidentemente aquí hay un problema estructural dentro del ejército, pues particularmente, y yo diría en gran parte de la fuerza pública, incluida la policía y por supuesto en particular, ya que lo han mencionado, el Escuadrón Móvil Antidisturbios, que yo desde el año 2013 vengo diciendo que debe ser disuelto, porque es que ese escuadrón es completamente incompatible con los tratados internacionales de derechos humanos y con la Constitución Política de Colombia. Pero volviendo al tema de las fuerzas militares, el hecho de que el ejército hoy esté reconociendo 118 casos de violaciones a los derechos, violaciones sexuales a niñas o mujeres, pues llama mucho la atención porque en diciembre Naciones Unidas reportó al secretario general de Naciones Unidas en su informe sobre los niños en conflictos armados para Colombia,
el secretario general de las Naciones Unidas reportó que había solamente 17, solamente entre comillas, ¿no? 17 casos de violaciones a los derechos, violaciones sexuales a niñas en ese periodo, entre el 2016 y el 2019. Es decir, el subregistro de la información que le llegó a Naciones Unidas es enorme. Y si estos 118 son reconocidos por el ejército, pues hay que tener en cuenta además que el propio subregistro en la denuncia es de cerca del 95%, o sea que no sabemos cuantificar, no es posible qué es lo que está pasando, pero definitivamente está claro en todos los conflictos armados, las niñas y los niños, pero en este caso hablemos específicamente de los cuerpos de las mujeres y de las niñas, son utilizados como botín de guerra y como descarga del macho que llega o que sufre o que vive la guerra, sea cual sea, militar, paramilitar, guerrillero, y los cálculos internacionales que están muy parecidos con lo que en algún momento estableció la Ruta Pacífica de las Mujeres en Colombia, es que 1 de cada 3 mujeres en las zonas rurales ha sido víctima de violación sexual en el país. De ellas, ¿cuántas son niñas? La mayoría son niñas. Recordemos que hace menos de un mes estábamos escuchando a un locutor en Valledupar decir que quería una niña indígena para violarla, pues porque es que eso es así, tener relaciones sexuales con una niña es una violación. Entonces, pues sí, son unas manzanas podridas, pero aquí estamos hablando de un tema mayor y estructural y que yo no dudo en llamar la cooptación por parte del crimen organizado al interior de la fuerza pública y en este caso en particular de las fuerzas militares. Tenemos escándalos dentro de las fuerzas militares cada tanto, dependiendo de la buena voluntad de las fuentes y de la capacidad de informar del periodismo. Pero no salimos de uno para entrar en otro escándalo. Acabamos de asistir al escándalo de los mal llamados perfilamientos, que es básicamente un proceso y una operación de contrainteligencia, espionaje y persecución contra civiles, para encontrarnos con este tema de las violaciones a niñas, que además fue ocultado. Recordemos, por ejemplo, en el Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para el año pasado, da cuenta también de violaciones sexuales por parte no solo de los grupos irregulares como las AGC o el ELN o las disidencias, sino también por parte del ejército. No salimos de los perfilamientos cuando antes se nos estaba hablando de otro problema muy grave y era el de la toma o bueno, de la infiltración o no sé cómo llamarlo. Para mí es básicamente casi que la imbricación del crimen organizado al interior de las fuerzas militares con... Dime. Ahí quiero hacerte una pregunta, Claudia Julieta, que te teníamos preparada. Y es que si tú notas, la pregunta es, ¿hay sistematicidad en la violación sexual a mujeres y niñas por parte de miembros del ejército? Pues la sistematicidad es una característica particular de lo que serían los crímenes de lesa humanidad. Es muy difícil decirlo con las cifras que tenemos y vuelvo a insistir en el tema del subregistro, pero lo que sí es claro es que una sola violación sexual es un crimen de guerra. Una sola violación, un solo caso es un grave crimen de guerra y recordemos que los crímenes de guerra se cometen tanto en tiempos de guerra como en tiempos de paz y tienen que ver con las infracciones graves al VIH y particularmente en el caso de Colombia, al artículo 3º del común a los convenios de Ginebra, que tiene que ver con la prohibición absoluta de la victimización de civiles en el marco de acciones militares o policiales. Entonces, pues yo sí tiendo a pensar que aquí las violaciones a los derechos humanos en general son sistemáticas y las violaciones sexuales de niñas y mujeres también, a pesar del gran subregistro que existe. Y esa sistematicidad es ocultada de manera, yo diría también que sistemática, por parte de los altos mandos, por parte del Ministerio mismo de la Defensa y de la propia Fiscalía General de la Nación. Entonces acá, para mí todo esto se resume en un problema grave de impunidad. Si aquí hubiese una sanción real frente a estos crímenes, ¿cuántos
militares hoy están condenados por este tipo de crímenes y a cuántos años? Veamos el caso de Manauri Figueroa que tú comentabas. Los militares salieron libres en 2 años, después de haber violado a una niña de 5 años y a su mamá de 24. En 2 años, no les costó nada, absolutamente nada. Y el caso de la niña del Guaviare estaba archivado por la Fiscalía General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, que conoció ese caso, se lo cayó descaradamente, también creo yo. Esto no podría habérselo callado un organismo encargado de la defensa y de velar por los derechos de los ciudadanos en Colombia. Entonces, aquí hay un ocultamiento que es aún más sistemático que las violaciones a los derechos humanos y que tiene que ver con ese discurso que nos han vendido todos los gobiernos sin excepción, y es que nuestros héroes merecen una seguridad jurídica, nuestros héroes deben ser blindados jurídicamente de las guerras que les imponen quienes buscan justicia y cosas de ese estilo, y ese discurso permeado en leyes, porque en la JEP la impunidad para los militares es absoluta. Tenemos hoy a Hernán Mejía condenado por falsos positivos a más de 50 y pico de años libre, comandando lo que se llama el Ejército del Futuro y hace una semana candidatizándose a la presidencia de la República y libre gracias a la JEP. Entonces, aquí tenemos una sistematicidad en la impunidad que es aún peor que la sistematicidad en las violaciones mismas a los derechos humanos. Y yo creo que ese es el problema. Cuando nos venden un discurso de que los militares son unos héroes de la patria y por lo tanto son intocables, cuando el ejército o el Ministerio de Defensa expide directivas como las del 2016 y el 2017 en las que avaló los bombardeos a los campamentos de las disidencias, a los campamentos de los que ellos llaman grupos organizados, que no son más que los neoparamilitares de las AGC, el Clan del Golfo, etcétera. Pues cuando ellos avalan eso y después Naciones Unidas nos dice que es una cifra que a mí me parece terrible, y es que en el año 2018, 8 niños resultaron muertos en 2 bombardeos, diferentes a los 8 niños que supimos el año pasado en Caquetá, 8 niños muertos en bombardeos en Arauca y Putumayo, a las disidencias de las FARC. Entonces, claro, pues tenemos un Ministerio de Defensa que promueve el blindaje jurídico a acciones indiscriminadas, y yo sí creo que eso es sistemático y creo que no es un problema de manzanas podridas, sino de héroes de la patria que son considerados ídolos y que son intocables en este país. Claudia Julieta, yo quería, gracias por tu respuesta porque es bastante clara y a mí también en lo personal me resulta muy buena. Quiero repreguntarte algo justamente algo que permite dar un ejemplo de lo que estás diciendo, y es lo que sucedió también con las niñas de Arauca, en Tame. No sé si recuerdas que la defensa, exacto, que la defensa fue pagada por el DEMIL y que lo pagamos todos. Entonces, me gustaría que ejemplificaras ese caso cuando los ciudadanos decimos no más impunidad y que tampoco lo pague el Estado, que es lo que está pasando en la sistematicidad. Entonces, quería que comentaras ese caso. Pues ese caso fue ya hace bastantes años. El militar, el teniente incluso fue defendido en los medios por Ervin Hoyos. Todavía creo que hoy defiende su inocencia a pesar de haber sido declarado culpable ya en última instancia. Ese caso es una vergüenza, pero es uno más, ¿no? Si tú vas a mirar y vas a examinar, pues ¿para qué se creó DEMIL? Se creó precisamente para defender a militares involucrados en gravísimas violaciones a los derechos humanos, entre ellas violaciones sexuales, las pocas que llegan a la justicia, ¿no? Y es muy delicado, por ejemplo, también ver cómo a nosotros se nos vendió, por ejemplo, durante el proceso de paz, este tema que llaman el fuero carcelario para militares, es decir, no solamente van a tener un fuero penal militar, no solamente destruyeron el principio de cadena de mando en el marco del acuerdo de paz para dejar libres a los altos mandos involucrados en violaciones a los derechos humanos, responsables por jerarquía de todo lo que sucedió en sus jurisdicciones,
sino que además nos vendieron el tema de que es que los militares no se pueden ir a una cárcel ordinaria porque pobrecitos los militares, entonces los tenemos en Tolemaida Resort y en otro tipo de cosas, y eso quedó instalado gracias a este discurso que se nos vendió de que los militares son unos héroes de la patria que no los podemos tocar. Yo sí creo que ese tema de las defensas es muy complicado y más complicado es todavía cuando hace ya en el año 2016 Naciones Unidas actualizó los principios de investigación para graves violaciones a los derechos humanos y particularmente para ejecuciones extrajudiciales. Sacó un protocolo que se llama el protocolo de Minnesota, que en Colombia no se cumple. En Colombia no solamente no se cumple, sino que esos casos la Fiscalía se los entrega a las fuerzas militares, a la justicia penal militar para que los investigue. Eso no es investigación. La justicia militar es a la justicia lo que la música militar a la música, un adefesio. Eso no lo pueden llevar a cabo, eso no son delitos del servicio, no es que se les disparó el arma, no es que se les rompió alguna cosa dentro de, no, es que son personas protegidas por el derecho internacional humanitario, mujeres y niñas que son intocables, que además ya sufren de por sí los rigores de la guerra, porque la guerra implica una privación casi general de los derechos de los niños en zonas de conflicto, para que además les pase lo que le pasó a Manauri, que se las bajan de un carro y quienes supuestamente tienen el deber constitucional de protegerlas terminan violentándolas de manera brutal e impune. Claudia Julieta, yo sobre ese mismo tema quisiera preguntarle si usted cree que existe una relación de poder y control sobre los territorios y los cuerpos de las mujeres por parte del ejército en comunidades indígenas, afrocampesinas. ¿El ejército establece ese poder? No solo el ejército, también la guerrilla, también las disidencias, también el ELN, también los neoparamilitares. El cuerpo de la mujer es considerado un botín de guerra, no solo aquí, pasó en El Salvador, pasó en Guatemala, pasó en Bosnia, Herzegovina, pasó en Afganistán, en Siria, en todo el mundo. Los actores armados indistintamente, y ahí incluyo claramente al ejército, utilizan a la mujer como una estrategia de control territorial y poblacional, por supuesto, y también para infringir terror, y sobre todo en poblaciones indígenas con unas, digamos, costumbres culturales respecto a la pureza de la mujer, al cuerpo de la mujer, victimizar sexualmente a una mujer en este tipo de comunidades, pues implica necesariamente un castigo para la población en general. Pero además se está viendo en zonas de minería ilegal, se está viendo en todas partes, los niños y niñas siguen siendo sometidos a todo tipo de atrocidades por parte de los actores de la guerra, y lo más difícil es que también allí se incluye al ejército. A mí me parece importante recordar que en noviembre del año pasado este gobierno y el hoy fiscalito general de la Nación, porque yo le digo fiscalito porque no creo que tenga la estatura moral para ser fiscal general de este país, el señor Francisco Barbosa en su titularidad como consejero presidencial de los derechos humanos, expidió un plan de acción para prevenir la violencia sexual en el marco del conflicto armado. Es un documento de, yo no recuerdo si son como 70 páginas, algo así, y es pura y física paja. Es como reproducir 200 veces el discurso que se fue a dar en la rueda de prensa de San Andrés este fin de semana. No dice absolutamente nada, ni nuevo, ni impone responsabilidades, y peor aún, en ese plan de acción no se incluye a las fuerzas militares. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando si quieren prevenir la violencia sexual haciendo diagnósticos y sobrediagnósticos sobre la situación y sobre el subregistro y sobre la impunidad, pero a las fuerzas militares no se les incluyó en ese plan de prevención? Claudia Julieta, en otro tema de este mismo análisis, le queremos preguntar por las denuncias de espionaje, persecución a periodistas, perfilamientos hechos por sectores del Ejército Nacional. ¿Usted cree que tienen un patrón común con lo que ocurrió en los dos gobiernos de Álvaro Uribe y el DAS?
Yo creo peor aún, esto tiene un patrón común que viene mucho de mucho tiempo atrás. En los años 70, Daniel Samper Pizano, Gerardo Reyes y otros, creo que Ligia Riveros, miembros de la unidad investigativa del tiempo, denunciaron que eran espiados en esa época por el Ejército Nacional y fue tal la presión que la unidad investigativa del tiempo, que fue la primera unidad de investigación periodística de este país, se tuvo que cerrar. Después de eso, cuando sucedió lo del Palacio de Justicia, uno de los testigos militares de lo que ha sucedido allí confesó cómo se espiaba a los periodistas que estaban cubriendo en el año 85 lo sucedido en el Palacio de Justicia. Es un método de control social y político a la población civil, el espionaje en Colombia. Eso es un método de control y por supuesto es un patrón, le sale muy barato porque espiar es barato, cada vez tecnológicamente sale más barato comprarse el Puma, debió haber sido más caro que el último programa que se compraron las fuerzas militares para espiarnos a todos. Entonces sí corresponde a un patrón. En el caso de los gobiernos de Uribe e Iván Duque, yo diría que, bueno, en todos los casos lo que cambia son las coyunturas, entonces cambian los objetivos, entre comillas, los blancos de este tipo de acciones. Cuando Santos hablaba de los enemigos de la paz, habría que pensar, y hubo algunas denuncias en ese sentido de periodistas que estaban siendo espiados en el gobierno Santos por la Dirección Nacional de Inteligencia. En las coyunturas de los gobiernos Duque y Uribe, pues es todo lo contrario, son los enemigos de los amigos del terrorismo, los cercanos según ellos, los simpatizantes, los amigos del terrorismo, pero también hay coyunturas que cambian. En el gobierno Uribe, en la primera parte, el espionaje estuvo relacionado más con la defensa de los derechos humanos y las denuncias que hubo por violaciones a los derechos humanos en ese gobierno entre 2003, 2005, y a partir del 2006, cuando se vuelve prioridad el tema de la Ley de Justicia y Paz o la parapolítica, pues cambian los blancos, entonces empiezan a ser blancos políticos de la oposición, periodistas que están denunciando el tema, o también magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Ahora, ¿qué está pasando en el año 2018-2019 con estos, entre comillas, perfilamientos? Pues básicamente lo que está pasando es la intención del gobierno Duque, porque así el beneficiario hubiera sido Álvaro Uribe, que eso es algo que la Corte tendrá que establecer, pero el responsable gubernamental aquí es Iván Duque y es el jefe del Estado y es la máxima cabeza de las fuerzas militares en este país. Lo que parece ser con estas víctimas de estos años es una operación contra la prensa que estaba contándole al mundo, ¿cierto? Lo que pasaba en las disidencias de las FARC, lo que pasaba con ciertos temas como el regreso de la directriz que facilitaba los falsos positivos, este tipo de cosas. Aquí lo que sí se ve de distinto en esta nueva operación es que hay una intención directa de callar a la prensa y que el resto de personas espiadas son las fuentes de esos periodistas. Entonces yo creo que aquí es mucho más grave, se profundiza mucho más el ataque directo contra el periodismo. Yo creo que en otras oportunidades eran periodistas X, Y y Z que estaban haciendo temas muy claves para cada gobierno, pero aquí lo que vemos es una intención y por eso yo sí creo que es una directriz de frenar todas las denuncias que estaba haciendo la prensa. También posiblemente porque a raíz del DAS yo digo que se acabó la sociedad civil de oposición en Colombia, entonces ya lo único que queda es la prensa, entonces pues a esa es a la que están atacando. Eso es como yo veo esta situación. Claudia Julieta, usted también hace poco escribía en El Espectador sobre la historia de un militar que al parecer habría estado en temas del DAS, volvía a aparecer por aquí en estos episodios. ¿Qué nombres se encuentran en común en estos últimos gobiernos que usted incluso hablaba del caso suyo de tortura de muchos militares que se protegen, cambian, se vuelven fiscales? ¿Cuáles son esos nombres en común que aparecen en todos estos episodios?
Bueno, este general Gonzalo Ernesto García Luna es el principal de ellos, pero yo tendría que decir que en el caso del DAS, muchos de estos perpetradores están hoy como investigadores del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía General de la Nación, otros están en la Unidad Nacional de Protección, otros están en Migración Colombia, otros están en la DNI. Pero particularmente en el caso de la Fiscalía, recordemos que en la época de Néstor Humberto Martínez se denunció profundamente que había una serie de interceptaciones de teléfonos y de seguimientos a diferentes personalidades, incluidos periodistas, por parte del CTI y la Fiscalía, dirigido en ese momento por Luis Pérez Albarán, un general retirado de la policía, que fue director de inteligencia del DAS, que estuvo preso por chuzadas en los años 90, en el 2000, por un escándalo de chuzadas que Colombia olvidó prontamente gracias a la impunidad que facilitaron Alfonso Gómez Méndez y Luis Camilo Osorio como fiscales en ese proceso, y que estuvo preso, salió impune y luego estuvo dando tumbos hasta que Néstor Humberto lo puso como cabeza del CTI, reencauchó un montón de personajes del DAS y aquí empezaron nuevamente los escándalos de interceptaciones. Y ese señor aparece nombrado por un anónimo que llegó al proceso mío como uno de los autores intelectuales del secuestro del que yo fui víctima en el año 2001. Entonces, pues sí, hay un montón de nombres ahí, pero pues así particularmente yo creo que sí tengo algunos en la cabeza, pero preferiría eh, no darlos en este momento. Pero sí, sí, definitivamente, más allá incluso de los nombres, lo que pasa es que se mantienen las prácticas y esas prácticas son institucionales y por eso yo digo que esto no es un tema de manzanas podridas, porque normalmente quienes hacen este tipo de labores son los mejores funcionarios, son los mejores, los más destacados, los condecorados. Son tan buenos que los ponen a hacernos estas cosas para garantizar impunidad. Claudia Julieta, y precisamente es cuáles son esas estructuras que al interior de las Fuerzas Armadas del Estado colombiano se encargan de hacer esas operaciones. Por ejemplo, el G3 en el DAS, pero sabemos que muchas instituciones se crean como estructuras para encargarse de hacer ese tipo de labores. Pues mira, según lo que hemos aprendido de Argentina y de la dictadura argentina y de la dictadura chilena, estos grupos de tareas son grupos no institucionalizados, o sea, son grupos entre comillas clandestinos, grupos que no tienen un organigrama, que no fueron creados mediante resolución administrativa. Ese fue el caso del G3 y es muy posible que ese sea también el caso de algunos de estos grupos que se están investigando hoy en los, entre comillas, perfilamientos. Recordemos el tema de Andrómeda. Fue un grupo externo, incluso operaba en el sector de galerías en Bogotá, no en las fuerzas militares, ni en el Ministerio de Defensa, pero lo que todas estas operaciones tienen en conjunto es que provienen de unas técnicas de contrainteligencia y están basadas en conceptos de contrainteligencia que lo que buscan es, y voy a decir las palabras que están definidas así por el diccionario de las fuerzas militares norteamericano del año 2007, y es que ellos consideran que se debe neutralizar toda amenaza contra esas fuerzas militares o contra el gobierno o contra... Entonces neutralizar es una técnica de contrainteligencia y lo que se ha descubierto y lo que nos ha enseñado Snowden y lo que nos han enseñado los periodistas de Intercept es que definitivamente esas técnicas son más baratas y menos sangrientas a través del espionaje, la persecución y el seguimiento constante. Eso es lo sistemático y esas son las prácticas que se enseñan. Y por supuesto, en Colombia, el gran profesor de todos estos temas fue José Miguel Narváez, quien está hoy detenido, entre comillas, en el Batallón de Comunicaciones de Facatativá, desde donde se hicieron los perfilamientos del año 2018 y 2019. Claudia Julieta, justamente usted ha insistido digamos, en otra célula de esa fuerza,
ha insistido en acabar con el Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía Nacional, el ESMAD. ¿Por qué? En el año 2013 yo hice parte de la misión humanitaria que se creó para verificar lo que había sucedido en Boyacá durante el paro agrario de agosto de ese año. Nosotros llegamos allí más o menos al otro día o a los 2 días de que el ESMAD entró, desde la medianoche de la hora cero de ese paro. Y pues recuerdo que documentamos, por ejemplo, el lanzamiento de gases lacrimógenos a un jardín infantil donde había 22 niños menores de 3 años, el empalamiento de un joven de 15 años por parte del ESMAD, una brutalidad excesiva en las formas de respuesta, casi con odio, y eso se sigue repitiendo y se sigue repitiendo en Colombia y se sigue repitiendo en cada cosa. Recordemos que durante el gobierno Petro, un miembro del ESMAD tiró a una joven de 26 años de un puente en Bogotá. Una estudiante casi la mata, no sé qué habrá pasado con ella, pero estaba fracturada en el 90% de su cuerpo. Recordemos lo que le pasó a Carlos Russi el año pasado en diciembre. Entonces, ya van más de 40 jóvenes asesinados por esta fuerza que no tiene control. El comandante en Bogotá el año pasado del ESMAD era un tipo que estaba involucrado en un proceso penal por haber, como miembro del ESMAD en Manizales, haberle sacado pues con una bala de estas de goma el ojo a un sindicalista. Entonces, el ESMAD en sí mismo es un cuerpo que incumple todos los estándares de derechos humanos para el manejo de multitudes, de situaciones de protesta, de seguridad ciudadana. Y no puede ser que la respuesta sea tan brutal y además cada vez que se hace un reclamo se duplique el presupuesto o se duplique la fuerza, y que además lo estén usando para todo, para atacar personas que protestan por bombardeos, personas que protestan porque no quieren fumigación en cultivos de uso ilícito, personas que protestan en la calle porque tienen hambre durante la pandemia, o personas que están alojadas en sitios que parecen ser geológicamente peligrosos y que son sacados de allí de manera brutal. Yo siento que esta fuerza, su existencia es incompatible con el Estado de Derecho, sus métodos son incompatibles y la impunidad con la que opera, y además el respaldo de estas autoridades nuestras, pues es una vergüenza. Y si a eso le sumamos el hecho de que desde septiembre del año pasado el ejército anunció que estaba creando escuadrones antidisturbios también al interior de un pelotón antidisturbios al interior de las fuerzas militares, pues estamos hablando ya de militarizar incluso la respuesta a situaciones de protesta ciudadana, que es completamente incompatible con los tratados internacionales de derechos humanos. Claudia Julieta, en esa misma vía, además de la disolución del Escuadrón Móvil, ¿qué otras medidas precisas se deben incluir en una profunda reforma de las Fuerzas Armadas en Colombia? Pues yo no soy experta del tema de las Fuerzas Armadas como tal, yo soy experta en el análisis de las violaciones a los derechos humanos, pero yo pues obviamente creo que lo primero es tener en cuenta las recomendaciones del Alto Comisionado de Derechos Humanos, del Secretario General de las Naciones Unidas, que hay un montón, y sobre todo dejar la idea de que todo el que está en desacuerdo es el enemigo y que hay que combatirlo como enemigo. Aquí hay una idea de la guerra incrustada en estas personas que comandan estos cuerpos, que comandan las fuerzas militares, y son reemplazados por otros que vienen de esa misma línea, de esa misma escuela, según la cual estar en desacuerdo es ser o guerrillero o terrorista o narcotraficante o una persona indeseable y un objetivo militar. La profunda reforma que hicieron en Argentina después de la dictadura
a las fuerzas militares consistió en dos cosas. Una, un tema básico de racionalidad económica, y fue disminuir casi en un 70% el número de soldados en las fuerzas militares de Argentina, y la otra, una reforma profunda para garantizar la no repetición de los hechos, y tenía que ver con el chequeo de antecedentes, el chequeo de uno por uno de estas personas que iban a continuar para garantizar la no repetición de hechos del pasado. Y aquí es que parece que las personas ascendieran dentro de estas fuerzas en la medida en que van cometiendo una y otra serie de abusos.